Te doy la bienvenida a Viernes de Terror. Yo soy Enrique Treviño. Comencemos. Qué bien que hayas elegido este episodio. Me da mucho gusto estar contigo y espero que hayas pasado un feliz inicio de año. Esta es la segunda parte de las anécdotas paranormales que estoy resubiendo. Te recuerdo que me encuentro trabajando en nuevos episodios y entre tanto publico estas historias porque la gran mayoría de la audiencia las desconoce. En esta ocasión vas a escuchar experiencias que ocurren en el metro de la Ciudad de México, un lugar tan interesante como sombrío. Te recuerdo que estos relatos pertenecen a los primeros episodios de Viernes de Terror, por lo que mi voz se escucha un poco diferente. Debo insistirte, como cada semana, que si mi contenido te gusta, lo apoyes calificando el podcast con 5 estrellas y compartiéndolo. Puedes escribirme por Instagram si quieres contarme alguna anécdota que te gustaría que fuera mencionada en un episodio. Déjame un comentario contándome qué te parecen estas historias y dime desde dónde me escuchas. Por último, te recomiendo también pasarte a mi canal de YouTube y suscribirte. Jim Díaz, a quien agradezco por contarme su historia, me compartió una experiencia que le sucedió utilizando la línea 3, que va de Indios Verdes a Universidad. Ella utiliza esta línea para poder llegar a la escuela y, según me cuenta, es motivo de preocupación para los usuarios por el estado decadente en el que se encuentra y los accidentes que han ocurrido recientemente. Jim cuenta que después de haber hecho transbordo en Guerrero, se encontraba sentada en el vagón que venía medio vacío. Consciente de los conocidos retrasos de esta línea, cuyos trenes suelen detenerse en las estaciones hasta por más de 10 minutos, Jim comenzó a ponerse al día con una lectura para su carrera en humanidades. Leyendo es la forma más común en la que ella pasa el tiempo cuando utiliza el metro. Llegando a la estación de Etiopía, el tren se detuvo. Jim ni siquiera tuvo que levantar la vista, pues tiene el viaje memorizado por completo luego de tanto tiempo de hacerlo todos los días. El tren se detuvo en el andén. Ella continuó con su lectura. Pasaron 3 minutos, 5 minutos, y el tren no reiniciaba su marcha. 5 páginas, 6, 7 páginas de lectura. Jim estaba cada vez más inmersa en su estudio y el tren seguía estacionado en Etiopía. Jim me cuenta que logró terminar la lectura, algo que le hubiera tomado más de 1 hora. En ese momento, cuando su concentración se rompió, y extrañada porque el tren no avanzaba, se fijó en la hora. Habían pasado apenas 3 minutos desde que el tren llegó a la estación. Fue entonces cuando reanudó su marcha regularmente y Jim llegó a tiempo a clases. Aún no se explica cómo fue aquello posible. Como prueba fehaciente está el hecho de que continuó su lectura hasta el final, algo que no hubiera podido lograr ni siquiera considerando el resto del trayecto a su escuela. Fue como si, cuando el tren llegó a la estación, el tiempo se hubiera detenido misteriosamente. Muchas personas comparten testimonios de este estilo. Se dice que metros bajo tierra, en esos vagones, el tiempo y el espacio se distorsionan y ocasionan todo tipo de fenómenos. Los fallos en la realidad son un tema cada vez más mencionado por los usuarios del metro. Aunque para ser prácticos, este tipo de sucesos han ocurrido desde que se tiene registro. Mi amiga Andrea, a quien agradezco su aportación, me hizo llegar una historia corta, pero igual de misteriosa, y con la que seguramente muchos de ustedes podrán identificarse. Andrea me cuenta que su amigo venía de Pino Suárez a San Antonio Abad, donde el tren se detuvo. Como de costumbre, el tren continuó su marcha a la siguiente estación, pero al llegar, el tren estaba de nuevo en la estación San Antonio Abad. Su amigo cuenta como forma de verificar su historia que el desconcierto fue general, pues a pesar de que el vagón no venía muy lleno, varias de las personas a bordo se miraron entre sí. Algunos incluso sacaron la cabeza para ver de qué estación se trataba. El tren había salido de la estación San Antonio Abad para llegar a la misma estación, donde estuvo un par de minutos y continuó su trayecto con normalidad. Andrea también me cuenta que ella personalmente experimenta sensaciones muy extrañas en la estación Turquesa, así como un fenómeno que me parece muy interesante. Según me dijo, hay ocasiones en las que hay personas a quienes las cámaras del metro captan entrando, pero nunca saliendo.
Durante los últimos 4 años ha habido por lo menos 153 desapariciones de personas que fueron vistas por última vez en las estaciones del metro. Ya sea por un fenómeno paranormal o la ya conocida colusión de las autoridades del país con organizaciones criminales, el caso es que el circuito de cámaras logra ver a las personas entrando a las estaciones, pero en cierto punto el rastro se pierde y estas simplemente no son vueltas a ver. Otra de las cosas que Andrea me contó y que me pareció fascinante, por lo que decidí investigar más, fue lo de la niña caníbal del metro, uno de los casos más increíbles en este tema. Corría en los años 70 cuando Rosarito, una niña de apenas 8 años, soltó la mano de su madre mientras se encontraban en Tacubaya, que corresponde a la línea rosa, la primera en ser construida. Se inició un operativo para buscar a la menor, quien fue encontrada un 22 de septiembre, consumiendo el cuerpo de un indigente por entre los túneles. Según declaraciones de la misma Rosarito, al verse perdida, optó por ocultarse en los túneles del metro y con el paso del tiempo, el hambre se hizo insoportable. Gesael Rojas relató para Telediario lo siguiente. Estuvo andando por los caminos, hasta que llegó el momento que encontró un vagabundo tirado. Se percató que no estaba vivo, pero no hace mucho. Se notaba que había caído y perdido la vida en el acto. Vio algunas ratas comiendo, pero no le importó. Ella tenía demasiada hambre y se incorporó también a comer junto a ellas. Se dice que Rosarito fue internada en un hospital psiquiátrico, donde permaneció hasta el fin de sus días en el año 2010. Una amiga que prefirió permanecer en el anonimato, pero a quien agradezco mucho su ayuda, me platicó un poco y me exhortó a investigar sobre los diferentes fantasmas y espectros que habitan en el metro y que son vistos por cientos de pasajeros cada año. El niño de la estación de Pantitlán es una de las apariciones más populares y mejor documentadas. Pantitlán es una de las estaciones más concurridas, ya que es punto de encuentro de varias líneas. Quienes han sido testigos de estas apariciones dicen haber visto a un niño de no más de 11 años vestido con una camiseta blanca y descalzo. La mayoría de personas que lo ven son vigilantes y personas de taquilla, pues este espectro ronda Pantitlán pasada la hora del servicio. Es posible encontrar algunos metrajes en los que esta aparición se hace presente, así como un conocido video de un guardia que graba la estación vacía mientras escucha la voz de un niño que busca a su mamá. El fantasma del ingeniero Platanov es posiblemente la aparición más popular entre los trabajadores del metro. Javier Rodríguez Vivas, un empleado que invirtió más de 40 años al servicio del metro, dio su testimonio sobre este caso en un conocido podcast. Cuenta que él conoció al ingeniero Platanov, hombre de 1,90, nacionalidad rusa, personalidad agradable y un trabajador con mucha experiencia. Aquel trágico día de 1988, uno de los convoys de la línea 3 se paró en pleno túnel. Platanov bajó de un salto a las vías para repararlo. Sin embargo, el convoy se activó de nuevo y el ingeniero fue aplastado por varios trenes. Sus restos fueron encontrados con eventualidad a lo largo de los oscuros túneles de la línea 3. Desde ese momento, el ingeniero Platanov ha sido visto principalmente por aquellos trabajadores de reciente ingreso. Estos novatos cuentan que cuando bajan a hacer inspecciones de rutina se topan con un hombre, usando el uniforme, las botas y los cascos propios de los supervisores. Este hombre les llama la atención y los exhorta firmemente a tener cuidado mientras realizan sus labores. Cuando se fijan en el gafete que trae, pueden ver el nombre Platanov. De regreso, cuando comentan a sus superiores lo sucedido, la verdad cae sobre ellos como un balde de agua fría. Por último, pero no menos importante, hablemos un poco del que posiblemente sea el espectro más famoso del metro de la Ciudad de México: la mujer sonriente. Una vez más, esta historia tiene su base en la línea rosa del tren, es decir, la línea 1, aunque algunos usuarios aseguran haberla visto en otras líneas. La mujer sonriente del metro suele aparecerse ya entrada la noche, normalmente en el último recorrido. Quienes la han visto describen a una mujer alta, sumamente delgada, vestida de negro con una falda que le cubre los pies, lo que crea la ilusión de que se mueve flotando por el aire. Su piel es extremadamente pálida y su cabello cubre la mayor parte de su cara.
Testimonios de usuarios cuentan que al percatarse de la presencia de esta mujer en los andenes, esperando el tren a la distancia, se aseguran de subirse a un vagón lo más alejado de ella. Sin embargo, a pesar de estar 3 o 4 vagones de distancia, la mujer aparece repentinamente en el mismo vagón. Entre más solo esté, más probabilidades hay de que la mujer sonriente decida acercarse a ti, lentamente y casi sin que te des cuenta. Cuando esté lo suficientemente cerca, podrás ver su cara, pálida, demacrada, con ojos hundidos y una sonrisa anormalmente amplia que abarca todo lo largo de su rostro. Quienes han sido testigos de esta aparición dicen que es una experiencia traumática e inolvidable. La mayoría simplemente cierra los ojos y baja corriendo del vagón en la siguiente estación, sea esta o no su destino final. Solo salen de él para alejarse de aquella horrible visión, la cual, algunas veces, según cuentan, lo sigue con la mirada desde adentro del vagón. Hay personas que creen en la existencia de portales o pasadizos a otras dimensiones que se encuentran de forma arbitraria en las estaciones. Mi amiga Karen me compartió la siguiente experiencia. Después de salir tarde del trabajo, se dirigía de regreso a casa en el metro cerca de las 11 de la noche. Dada la hora, no era mucha la gente que había en ese momento, pero no se podría decir que Karen se encontraba sola en lo absoluto. Agotada después de un largo día, con sus audífonos puestos, bajó del vagón y se dirigió escaleras abajo para transbordar. Decidió caminar lenta y tranquilamente, mientras las apresuradas personas que iban también en esa dirección caminaban con prisa por el pasillo y luego escaleras arriba. Karen decidió que si no alcanzaba a subir al tren con esas personas, subiría al siguiente, más cómoda. En cierto momento, se encontró completamente sola en el pasillo, pero no era una soledad normal, sino una que se sentía en el ambiente, densa y pesada, como si la gravedad hubiese aumentado considerablemente. Karen, sin embargo, no le prestó mucha atención a esto. Subió las escaleras para llegar al andén, que se encontraba completamente vacío. Una sensación extraña y eléctrica comenzó a inundar el ambiente. El andén estaba perturbadoramente desierto. No se veía a ninguna persona, pasajero, guardia, personal de limpieza, absolutamente nada. Karen se quitó entonces los audífonos y se puso alerta, más que nada por su propia seguridad. Me cuenta que fue muy raro encontrarse ahí, es decir, es un viaje que había hecho antes y en apariencia aquel andén no tenía nada de extraño, excepto por la aplastante soledad. Algo no estaba bien, podía sentirlo. Volteó hacia el otro lado de la vía y con asombro y un poco de miedo vio que se encontraba en el mismo lugar donde se había bajado con todos los demás pasajeros. Aquello no tenía sentido. Karen recordaba perfectamente y estaba segura de haber bajado las escaleras y cruzar al otro lado del andén. En ese momento comenzó a ponerse nerviosa. La sensación de estar en peligro se acrecentó y decidió apresurarse a repetir el camino que estaba segura de haber hecho minutos antes. Bajó entonces nuevamente las escaleras y salió, ahora sí, al andén correspondiente. Una sensación de alivio recorrió su cuerpo cuando escuchó el vibrar del tren y vio las luces venir desde la oscuridad del túnel. Fue como si en ese momento todo hubiese vuelto a la vida, a la normalidad. Karen abordó y continuó su camino a casa. A la fecha, aún no encuentra explicación para aquella experiencia. Tal parece que en algún punto en ese pasillo, donde se quedó sola, Karen hubiera, sin querer, atravesado algún umbral a una dimensión alterna. Y al pasar de regreso por ahí, fue como haber salido y regresado a su propia realidad. De hecho, me compartió una foto de aquel pasillo, y debo decir que cuando menos, transmite una vibra muy extraña. El metro de Ciudad de México cuenta con casi 200 estaciones repartidas en 12 líneas, y aún así, existe una en particular que parece ser la preferida de aquellos que desean terminar con su vida. Iba camino hacia mi trabajo. Estaba esperando el metro en la estación Portales de la línea 2. A escasos 2 metros de mí se encontraba una persona. Vi cómo se preparaba para saltar a las vías. Lo hizo pocos segundos antes de la llegada del tren. Todavía recuerdo de manera vívida cómo lo vi brincar, caer en las vías y un segundo después perderlo de vista, bajo los vagones. Pudimos escuchar gritos de dolor aislados, sofocados por el rugir del acero de las ruedas y el motor del tren. Una señora se desvaneció de la impresión. Una madre gritaba mientras le tapaba los ojos a su hija.
No pasó mucho antes de que la policía llegara y nos desalojara. Nunca olvidaré lo que vi. De todas, la estación Portales es donde se han registrado más incidentes de este tipo. Personas que cuando ven los faros acercarse, se lanzan intencionalmente a las vías y son aplastados y desmembrados por el tren. Todo eso ante los ojos de horrorizados espectadores y un pobre conductor que no tiene tiempo de reaccionar, mucho menos de frenar. Los usuarios comentan que esta estación en particular posee una vibra sumamente pesada y fría, como si al encontrarse ahí uno fuera sujeto a una profunda tristeza. Muy posiblemente esto se deba a todas aquellas personas que acuden ahí a terminar con todo. Yéndose de este mundo de forma tan miserable, la energía que queda después se acumula y propicia todo tipo de sucesos extraños en el lugar. Un aspecto muy deprimente que comentan testigos es que a veces la limpieza después de uno de estos incidentes no es del todo efectiva, por lo que es normal ver zapatos, restos de ropa o trozos de algún accesorio de aquellos que murieron desmembrados por el tren, cansados de la vida y encontrando en el suicidio la única vía de escape a su sufrimiento. La línea 7 es una de las que se encuentran a mayor profundidad y ha sido también escenario de diversas leyendas y mitos paranormales. Posiblemente el más famoso sea el del vampiro de la Barranca del Muerto. Esta historia tiene muchas versiones y ninguna es considerada como la oficial, ni tampoco se podría decir si la criatura de la que se habla es realmente un vampiro. Aún así, hay muchos trabajadores del metro que aseguran que esto realmente ocurrió. Luego de un largo día de trabajo, un hombre de unos 35 años abordó la línea 7 como todas las noches para volver a casa. Era pasada la medianoche, por lo que ese era el último recorrido del tren. El vagón en el que iba estaba completamente solo, salvo por una persona, un indigente que estaba en el otro extremo. Debido a la desconfianza que las personas en situación de calle le causaban al hombre, este se sentó lo más alejado posible de él. Las luces tenues, el vibrar del vagón, el sonido del motor y la calidez de los túneles terminaron por arrullar al sujeto, quien cansado se quedó profundamente dormido, con su maletín asegurado entre sus piernas. Cuando despertó, 30 o 40 minutos después, se dio cuenta de que su pequeña siesta había tenido consecuencias adversas y se maldijo a sí mismo por ello. Las luces del vagón estaban apagadas y el tren ya no se movía. Había llegado hasta la última estación de la línea, Barranca del Muerto. Ahí, el tren se había detenido y apagado, puesto que había hecho su último recorrido de la noche. El hombre estaba ahora atrapado ahí, en la oscuridad de los túneles. Solo las débiles luces de seguridad del exterior iluminaban de forma escasa el interior del vagón. Resignado a que tendría que pasar la noche ahí dentro, decidió ponerse cómodo y se recostó en una de las hileras de asientos. Cerró los ojos con la intención de tratar de dormir, pero tan solo un par de minutos después, un extraño ruido lo hizo ponerse en alerta. Era como el sonido de una persona comiendo, o más bien el de un animal devorando carne cruda. Esto lo hizo inquietarse bastante, pero el terror se instaló definitivamente en él cuando se percató de que el sonido no venía del exterior, sino del interior del vagón. Se enderezó lo más rápido que pudo, y forzando sus ojos a adaptarse a la oscuridad, fijó su vista al extremo opuesto del vagón, de donde parecía venir aquel sonido. Horrorizado, vio una figura enorme y oscura, una especie de criatura que estaba inclinada hacia algo. Supuso que, de erguirse, aquello debía medir por lo menos 2 metros. Entre la oscuridad casi total, pudo apenas distinguir unas manos largas, huesudas, pálidas y con uñas que se asemejaban a garras. También le pareció ver la estructura de un par de alas, retraídas hacia la espalda de aquel horrible ser. Estupefacto, el hombre no podía siquiera moverse. Sin embargo, un espasmo involuntario en sus piernas lo hizo tirar el maletín al piso, alertando a la criatura que, percatándose de su presencia, posó sus ojos sobre el hombre. Según la leyenda, aquellos ojos eran ovalados y rojos, de un rojo brillante y sin pupilas. El hombre entonces, presa del pánico, se apresuró a salir por una de las ventanas del vagón, cayó de golpe en las vías y corrió por el túnel sin rumbo. Solo quería alejarse de ahí cuanto antes. Siguió corriendo hasta llegar al andén de la estación, en donde elementos de seguridad del metro lo abordaron y le interrogaron. Incrédulos,
los guardias se burlaron descaradamente de la historia que el hombre, entre llanto, temblor e hiperventilando, había intentado contarles. Sin embargo, una oficial que estaba presente escuchó la historia con interés y decidió ir a investigar. Ella y uno de sus compañeros se dirigieron por el túnel hasta el vagón donde supuestamente este hombre había visto aquello. Al llegar ahí, linterna en mano, no vieron a ningún vampiro, pero en uno de los extremos del vagón encontraron el cadáver de un indigente, extremadamente pálido, sin señales de violencia, pero con un enorme charco de sangre debajo de él. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Espero que este episodio te haya gustado. Te recuerdo que los enlaces a mis perfiles de Instagram y TikTok están en la descripción. Sígueme para que te enteres siempre que publique contenido nuevo. Yo soy Enrique Treviño. Hasta la próxima.